Leemos el capítulo número 50 del libro de Jeremías. Dice la palabra de Dios: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas y quebrados sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal en quien ella more. Huyeron y se fueron. Esta es palabra de Dios. Señor y Dios, al leer estas escrituras sagradas, pedimos que hoy nos hables a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad los que se pusieron de pie de sentarse. Hay un poeta, cantautor maravilloso, es de la Argentina. Se llama Víctor Heredia. Víctor Heredia es un reconocido cantante argentino y ha sido considerado como un gran maestro y leyenda viva de la música latina. Ha ganado en 4 oportunidades el gran concurso o el gran, certamen de Viña del Mar, allá en las playas de Chile, precisamente en Viña del Mar. Él tiene una canción que yo desde que la escuché en mi mente resuena, pero que es un poema que se hizo canción. Se llama Todavía Cantamos. Permítame que le recite una estrofa de ese poema que se hizo canción. Dice: todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asaltó en nuestras vidas, el ingenio del odio, desterrando el olvido a nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Es bien lindo el poema realmente. Yo quisiera parafrasear un poquito para poder predicarles esta mañana el título del mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Todavía soñamos y todavía esperamos. Damas y caballeros, aún en medio del clima más sombrío, oscuro, hostil y desesperanzador que pueda haber, los hijos de Dios todavía soñamos y todavía esperamos. Amén, santos. Quiero comenzar diciéndoles que el capítulo número 50 y el capítulo 51 del libro de Jeremías tienen una sola temática. Y la temática es la profecía que es dada sobre la destrucción, el asedio y la destrucción de la gran Babilonia. En 110 capítulos, en 110 versículos, Jeremías, o el escritor de este libro, porque realmente no se sabe al final quién escribió estos capítulos, porque era típico darle a alguien notable esto, porque algunos creen que esos 2 capítulos se agregaron posteriormente después del exilio de Babilonia. Pero en estos 110 versículos del capítulo 50 y 51, Jeremías nos presenta la destrucción de Babilonia. Permítanme, santos, que les ubique en el contexto. ¿Qué es Babilonia? Los textos del Antiguo Testamento mencionan por primera vez a Babilonia en el Génesis capítulo número 10. Esta gran ciudad o este gran imperio fue fundado por un
hombre que se llamaba Nimrod. En esta oportunidad Nimrod hizo un imperio, llamémoslo así, incipiente, que estaba naciendo, y son bien populares porque ellos quisieron hacer una torre grande para llegar y tocar a Dios. Esa torre se llamaba la Torre de Babel, que es un monumento al orgullo, a la petulancia, a la arrogancia y a la megalomanía de un pueblo que se cree que puede llegar a tocar y a entender a Dios. Babilonia estaba ubicada entre los ríos Tigres y Éufrates, al sur de Mesopotamia. Realmente es un, ¿cómo te diría? Es un imperio que se fue formando paulatinamente. En el siglo XVIII, en el siglo 8 antes de Cristo, Babilonia se fue convirtiendo poco a poco en una potencia en el ámbito religioso, hasta convertirse, no solo en el ámbito religioso, más que el ámbito religioso, es en el ámbito económico, de guerra. Tenía un ejército grandísimo, explotaban el oro, etcétera, hasta que llegó a convertirse en la capital de un vasto imperio que en el siglo XVIII, cuando Hammurabi era el gran emperador que dirigía esta ciudad, había hecho que Babilonia fuera ya reconocida. Pero la época de oro de Babilonia la tuvo cuando llegó al trono Nabucodonosor II. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Para ser exactos, en el año 607, Nabucodonosor tiene una gran batalla, un gran conflicto contra el emperador de Egipto, que se llamaba el rey Necao. Ese conflicto y esa batalla se dio en Carquemis, la famosa batalla de Carquemis. Los egipcios salen vencidos y luego Nabucodonosor es erigido como uno de los grandes emperadores que gobernó el mundo entero. En el año 605 fue consagrado como el gran, o fue instaurado como el gran emperador. Este Nabucodonosor reconstruyó Babilonia como una de las ciudades más hermosas del mundo. Y desde ese momento ellos tenían el control político, religioso, económico y cultural de todo el mundo conocido en la época hasta estos días. ¿Saben ustedes que Nabucodonosor fue tan famoso que construyó esa ciudad y le hizo una muralla tan grande para librarla de todos sus enemigos? Esa muralla es una cosa tremenda. Tenía 18 kilómetros de, ¿cómo te diría?, de largo, como decir desde aquí a allá por Multiplaza, ¿verdad? O algo así, 18 kilómetros de largo. Pero lo más novedoso es que tenía 26 metros de ancho. Era una autopista prácticamente. En esa muralla cabía unos, ¿cómo te diría?, unos 3 carros que fueran caminando al hilo. Y como Babilonia se instauró dentro de un desierto, lo más novedoso es que, ¿cómo te diría?, Nabucodonosor construyó un jardín colgante porque su esposa se deprimía bastante y le mandó en esos 18 kilómetros, le construyó un jardín con muchos como flores y todo lo demás. Al grado que en la actualidad es considerado los jardines colgantes de Babilonia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Al igual que las pirámides de Giza, las de Egipto, al igual que el Coloso de Rodas o que el Templo de Artemisa, precisamente los jardines colgantes de Babilonia fue, ¿cómo te diría?, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, en Babilonia tienen un culto a una diosa, es decir, el culto a una mujer no nació con la Iglesia Católica de la Marianología, sino que nació ahí. Se cree que Nimrod, el fundador de Babilonia, tenía una esposa que se llamaba Semiramis. Concibieron un hijo y al hijo le pusieron Marduk, y desde ahí viene el nombre del dios Marduk. Entonces así consideraron que, ¿cómo te diría?, le daban culto a la mamá. O sea, es decir, Semiramis era la madre de un dios y desde ahí le dieron culto.
Actualmente de Babilonia solo quedan unos restos. En el siglo XX, a finales del siglo XX, Saddam Hussein trató de levantar esas ruinas y hacer una vez más el imperio, pero ustedes saben lo que le pasó. Estados Unidos invadió Irak y en Bagdad fue muerto precisamente Saddam Hussein, y eso es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Es decir, Babilonia estuvo ubicada donde ahora es Irak, es decir, a la par del río Éufrates, y ahí está su gran capital que se llama Bagdad. Esa es la historia de Babilonia. Babilonia, al igual que los egipcios, que los asirios y que los romanos, llegaron a tener un control del mundo como no tienen idea. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor llega al poder, empieza a conquistar a todas las naciones que están cerca para someterlas y subyugarlas, que se convirtieran al imperio. Es así que Nabucodonosor y sus tropas feroces tienen dos invasiones al pueblo de Israel, en ese momento dividido entre Judá e Israel, con la capital de Samaria y Jerusalén. Entonces, en el año 597 es la primera incursión o el primer asedio, hasta en el año 587 y 586, que es la definitiva. Se mete Babilonia con todo su ejército a la niña de los ojos de Dios, al pueblo de Israel. Lo tratan mal, lo llevan cautivo, destruyen las murallas, el templo lo destruyeron, se robaron los vasos sagrados, destruyeron la arquitectura, destruyeron todo, quemaron la ciudad y se llevaron cautivo a todo ese ejército de gente, de todos los judíos que fueron cautivos hasta para llevarlos a Susa o a Nínive o a la capital de Babilonia, la capital de los caldeos, donde hablaban precisamente el idioma que era el caldeo. Entonces el templo fue destruido y mucha gente de esa se fue al exilio, muchos de los judíos, y entró un conflicto en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice: ¿qué pasó aquí? ¿Que no Jehová es nuestro pastor, el que nos defiende? ¿Que no el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Que no somos la niña de los ojos de Dios? ¿Que no nosotros el Señor pelea como un poderoso gigante? Pero su pueblo había sido destruido, sus murallas habían sido quemadas, sus templos, sus dioses, etcétera. Les habían impuesto otros dioses, se lo llevaron para Babilonia. Les dijeron que fueran a adorar a Abel, que era el dios de las cosechas, y a Marduk, el dios de las tormentas. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel cuando estaba allá en Babilonia? El Salmo número 137 creo que describe de alguna manera la emoción que tenía el pueblo de Israel. Este Salmo número 137 describe el estado emocional que tenía el pueblo en ese momento. Estaban llenos de nostalgia. Por eso hasta una canción hay que dice In the river in Babylon. O sea, cuando habla de los ríos de Babilonia, está haciendo una alusión precisamente a este salmo, el Salmo número 37. Sin entrar en, ¿cómo te diría?, en hacer un exégesis del Salmo, solamente para reparar en el hecho de cómo se sentía el pueblo, vayan conmigo y leamos algunas líneas. Este Salmo, sin duda, hermanos, fue escrito después del exilio de Babilonia. Todos dicen que el escritor de los salmos es David, pero este salmo es imposible que lo haya escrito David. David existió 1000 años antes de Cristo y este salmo se escribió después del exilio. Es decir, este salmo se tuvo que haber escrito ahí por el siglo IV o siglo III, después, antes de Cristo, es decir, después del imperio de Babilonia. Entonces, cuando ellos han regresado, ellos están escribiendo esto junto a los ríos de Babilonia. Y mire cómo se sentía el pueblo. Leamos por favor el versículo número 1. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos. Wow. Dice que se sentaban, signo de impotencia. Cuando uno se sienta ya no pelea, ya no lucha, ya no tiene esperanza.
Pero no solo eso, dice ahí nos sentábamos y ¿qué más hacían? Lloraban, lloraban de la nostalgia, de la depresión. ¿Y por qué lloraban? Por la nostalgia, porque se acordaban de Sión, se acordaban de Jerusalén, se acordaban del pueblo. Es decir, hermanos, esta gente estaba ahí en medio del imperio, estaban, ¿cómo te diría?, llenos de dolor. Se sentaban y lloraban. Versículo número 2 dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Colgaban sus liras, sus arpas. Dicen que el pueblo que canta es porque todavía tiene esperanza. El canto es un signo de esperanza en los pueblos. El canto también ha sido instrumento de grandes revoluciones. Vas a ver en América Latina grandes cantantes como Ali Primera, Víctor Heredia, los Guaraguaos, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y otros muchos. Su canto ha sido motivo de inspiración para provocar grandes revoluciones y para provocar esperanza. Es decir, el canto refleja la esperanza de un pueblo. Un pueblo que todavía canta es un pueblo que no ha perdido la esperanza. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Dice en el versículo 2, ahí colgábamos sobre los sauces, colgábamos nuestras arpas. Eso quiere decir, aparte de estar sentados y estar llorando, estaban colgando sus instrumentos musicales porque ya no cantaban. Ya no había esperanza en el pueblo. Versículo número 3. Los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantasen, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cántenos algunos cantos de Sión. Imagínate los babilónicos diciéndole: hey, cántenos algo. Y ellos no iban a empezar Ebenuchar long alechem, Ebenuchar. No, ya habían colgado sus arpas. ¿Por qué? Ya no podían cantar. Estaban llenos de dolor, estaban llenos de opresión. Además de eso, queridos hermanos, no cantaban porque su corazón estaba seco. Ya no alababan al Señor como lo hacían en Israel. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Ahí podemos ver un poco la nostalgia, pero también la lealtad que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué? No podían cantar sus canciones alegres porque estaban tristes. No podían cantarle a Dios porque el Dios de esa tierra era Marduk y era Bel. Era como un sacrilegio cantarle a Dios para entretener a los ídolos que ahí había. Ellos sabían que había un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. No le iban a cantar a Semiramis, no le iban a cantar a Bel, no le iban a cantar a Marduk, nada de eso. Es decir, de alguna manera esto demuestra un poco también la fidelidad y demuestra la lealtad del pueblo. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, piedra mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordase, si no enalteciese a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Wow, el pueblo está nostálgico y triste. Creo que hay un libro que se escribió precisamente para describir la nostalgia, el luto, el dolor, el lamento y todo lo que sentía en ellos. Y es el libro de Lamentaciones. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo número 1. Dicen que fue escrito por Jeremías, pero bueno, independientemente del escritor que haya escrito Lamentaciones, creo que hace una descripción maravillosa en el sentido de que narra concretamente la tristeza, la nostalgia del destierro desde la perspectiva de Lamentaciones. Solo leamos algunas partes. Capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Imagínense, viuda le están diciendo a Jerusalén.
al pueblo de Dios. ¿Están leyendo conmigo, santos? Toda la Biblia tiene Lamentaciones. Versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron sus enemigos. Wow, ese versículo es tremendo. ¿Sabe dónde alguien vive realmente lo que dice ese versículo 2? El que esté en un hospital o esté en una cárcel. Allí llorar realmente. Ahí ves. Yo ya tuve las dos experiencias. Es tremendo, hermano. Un 24 de diciembre, ustedes celebrando la Navidad y yo hospitalizado. Imagínense, 24 de diciembre, oyendo los cohetes y todo, yo todavía con el efecto de la anestesia. Y ustedes aquí celebrando. Hermanos lindos, en la cárcel hasta el más hombre llora. El versículo número 2 dice eso. Amargamente llora en la noche. Ese lloro de lamento. Eso es cuando se acaba la esperanza. Cuando usted piensa que todo llegó a su fin. No tiene quien la consuele, dice. 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción de la dura servidumbre. 4. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. 4. Las calzadas de Sión tienen luto. Las calles de Sión están llenas de luto. Cuando Sión tenía que ser alegre, cuando tenían que cantar porque ahí estaba Dios. Pero ahora las calles de Jerusalén tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Ya no hay tabernáculos, no hay Pentecostés, no hay fiesta de las cosechas. Ya no hay el Yom Kippur. Se acabó. Están tristes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen y lloran. Sus muchachas vírgenes están afligidas y tienen amargura. Capítulo número 2, versículos 1. Dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¡Wow! Derribó del cielo a la tierra a la hermosura de Jerusalén, de Israel. Es decir, fue una caída libre. Dice: y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Judá. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. 3. Cortó el ardor de su ira, todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que la devora alrededor. 4. Empezó su arca como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derribó con fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó a todos sus palacios, derribó su fortaleza y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Esto es como decir: Dios se vuelve en contra de uno. Cuando dice Dios nos aumentó la tristeza y lamento, es cuando uno siente que Dios no se acuerda de uno. Así estaba el pueblo de Israel. Cuando todo lo que nos acompaña es luto, dolor, llanto, miseria, etc. Capítulo número 3, versículo número 1. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el ático de enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como ya muerto mucho tiempo. Me cercó todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y aun cuando clamé de voces, Él cerró sus oídos a mi oración. ¡Wow! ¿Alguna vez has sentido que Dios no lo escucha, hermano? Como que Dios cerró sus oídos al clamor de nosotros.
Cuando uno dice Señor, el clamar, buscar y tocar la puerta no es para mí. 9, cerró mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. 4, capítulo 4, versículo 17. Dice, aún ha desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Sí, porque se fueron cautivos. Pasó 1 año, Dios no actuó. 2 años tampoco. 5 años no, 10 años tampoco. 20, 30, 40, 50. Y Dios no actuaba, no los liberaba. 60, 65. Y la mano de Dios no se veía. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana o están viendo por televisión han clamado porque se sienten como Israel en el cautiverio y sienten que Dios ha cerrado sus oídos? Versículo 18 del capítulo 4 dice, cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. El escritor está diciendo, ya se terminó todo, llegó el fin. Esto es el acabose. 19, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Así se sentía el pueblo, perseguido, paranoico, emboscado, sin esperanza, sin canto, sin música, sin guitarra, sin trompeta, sin júbilo. El que había dicho que cambiará nuestro luto en alabanza, ayer al contrario, cambió la alabanza en luto. Cambió la alabanza y el baile en lamento. Era como una regresar como tal. Capítulo 5, versículo número 1. Recuerda, Señor, lo que ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas, nuestro hogar en manos de extranjeros. Ese es cuando la madre o el padre de familia vienen a ver que un hijo está metido en drogas, que un hijo tiene dudas sobre su identidad sexual, que una hija salió embarazada y no se hicieron cargo de ellos, pero se volvió a repetir una y otra vez. Eso es como cuando la madre o la esposa ve a un esposo esclavo de alguna adicción de la cual no puede salir. Por eso dice lo que acabamos de leer en el versículo número 2, nuestra heredad ha caído en manos de extrañas, nuestro hogar está en manos de extranjeros. Es como cuando le dicen te tenés que mover de la casa porque ya está embargada. Es como cuando te dicen se acabó el trabajo. Es como cuando te dicen esto puede ser cáncer, necesitamos hacer una biopsia. Es como cuando recibe las noticias de que aparentemente todo se acabó. 3, no tenemos padre, hemos quedado huérfanos. Así se sentía el pueblo de Israel. Cuando Jehová era su padre, el que les había dicho, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. Pues aquí no se cumplió. No tenemos padre, hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que debemos, tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguieron nos pisan los talones. Estamos fatigados. ¿Y qué dice después? Y no hallamos descanso. Querido amigo, querida amiga, ¿en algún momento te has sentido así, que estás fatigado y que no encuentras descanso? Y que de repente una de las salidas es a tener vicios ocultos que te avergüenzan en público, a comer más de la cuenta y a estar demasiado gordo porque ya no comes por necesidad, sino que estás comiendo por el estrés y la ansiedad y te quieres comer toda la refrigeradora que hay ahí. Y vienen todos los problemas que eso implica: triglicéridos arriba, colesterol, presión arterial, obesidad mórbida y otro montón de situaciones que aparecen. Yo no estoy aquí para criticarte ni para decirte, solamente quiero decirte que ya el pueblo de Israel se sintió también en esa situación. Sin embargo, frente a ese clima tan negro, tan oscuro, tan hostil, todavía
podemos seguir cantando. Todavía podemos soñar. Todavía podemos esperar. Les voy a volver a repetir lo que les acabo de decir, pero pónganme atención, deja de estar viendo el teléfono vos. En medio de ese clima tan hostil narrado en el capítulo 137 de los Salmos y en el libro de Lamentaciones, los hijos de Dios todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos y todavía esperamos. Porque aún ante el aparente triunfo del mal, nuestro Dios sigue teniendo las riendas de este mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En ese contexto surge el capítulo 50, el anuncio de la caída de Babilonia, de los responsables de toda esa situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. Dios había dicho que iba a castigar a Babilonia por su maldad. Y además de eso, Dios había dicho que el cautiverio no duraría toda la vida. El cautiverio ciertamente duró 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 años. Pero al final, al año 70, Dios visitó a su pueblo para sacarlo de ese cautiverio. Dios te va a visitar, santo. Dice que lo visitó. De hecho, Jeremías había profetizado esto en el capítulo 25, versículo 12, cuando dijo: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y castigaré a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Aleluya. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de mí. Él se ha acordado de nosotros. Aleluya. Aleluya. El versículo 14 dice: porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y llegamos a Jeremías 50. ¿Lo tienen, santos? Versículo número 1, palabra que habló Jehová contra Babilonia. ¿Contra quién? Contra los opresores, contra Babilonia, contra la tierra a la cual los caldeos, a la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que le dice? Anunciada entre las naciones. Lleve una noticia, publíquela en Twitter, en Instagram, en Facebook, haga un Facebook Live, en los periódicos, en los noticieros, en las cadenas internacionales. Anúncielo. Anunciad a las naciones y haced saber. Levanten también bandera, publiquen y no encubran. Digan: tomada es Babilonia, el dios Bel es confundido, deshecho es Merodach, que es Marduk, destruidas son sus esculturas y quebrados son sus ídolos. 3, porque subió contra ella la nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolación, en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal en que ella more. Huyeron y se fueron. Hermanos, es increíble. El mensaje contra Babilonia comienza con un anuncio increíble. Dice: tomada es Babilonia. La diosa habla hoy, dice: Babilonia fue tomada. Y esta noticia presenta por lo menos ahí rápidamente 3 componentes. 1, un fuerte sentido de urgencia. Si ustedes se fijan en los verbos que aparecen en el versículo 2, son 5 verbos que hablan en imperativo, es decir, activo, que se haga ya. Imperativo.
¿Cuáles son esos 5 verbos? Anuncien, hagan saber, levanten, publiquen, digan. Vean la escritura, hermanos, es maravillosa. Habla de imperativo que se debe de hacer. Mire lo que dice ahí. Anuncien, el primer verbo. Hagan saber, segundo. Levanten también bandera. Publiquen, tercero. No recubrar, decir, cuarto. Es decir, está hablando de que se debe de hacer. Mis amados hermanos, también aquí hay una ironía, porque dice el versículo 3 que vendrá una nación del norte que va a atacar a Israel. La nación que había sido llamada enemiga, Babilonia, es del norte, y ahora va a ser atacada por un país que viene del norte. Efectivamente, la historia secular demuestra en el año 539 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia invadió Babilonia y la conquistó. Y esa gran ciudad y esa gran potencia, hermanos, prácticamente pasó a ir en decadencia. La etapa de oro, la época de oro de Nabucodonosor terminó. Dios despertó en Ciro, un rey pagano, para poder vengar a su pueblo y para poder darle libertad. Más adelante ese imperio va a durar hasta el año 333 antes de Cristo, cuando el gran emperador Alejandro Magno pensó quiso restaurar Babilonia para que llegara a ser como previo a su esplendor. Pero después de su muerte, cuando murió Alejandro Magno muy joven, en el año 323 antes de Cristo, la ciudad de Babilonia fue descuidada y finalmente abandonada. Y es lo que tenemos hasta que Saddam Hussein ahora vino y quiso restaurarla, pero no pudo hacer nada. Y hay un elemento interesante, hay un fuerte sentido teológico también acá. ¿Por qué? Porque noten ustedes algo. Aquel gran imperio que tenía su dominio toda la tierra, o casi la tercera parte de la tierra, aquel imperio que parecía invencible, llegó a su fin. Pero llegó a su fin también con sus dioses, porque Bel y Marduk eran destruidos. Bel era el dios de la cosecha. Ese era un título. Bel significa señor. Era lo que en Israel se llamaba Baal. De ahí viene el nombre. Y Marduk, en la Reina Valera no le dicen Marduk, sino que utiliza otro nombre. ¿Cuál es? Díganmelo, suelten. ¿Cuál? Merodach, exactamente. Merodach es el dios de la tormenta. Merodach o Marduk es el hijo de Semiramis y de Nimrod, que supuestamente le hicieron Dios. Hermanos, esa era la principal divinidad de Babilonia. ¿Y qué pasó? Dios mandó del norte a Ciro para que viniera y la invadiera. Y mis hermanos, se acabó eso. Destruyó los dioses, destruyó los templos, destruyó los ídolos, como ellos habían hecho 70 años antes con el pueblo de Israel. Quiere que le diga algo: la última palabra siempre la tiene nuestro Dios, el que nosotros adoramos. Aunque ahora seas avergonzado, aunque ahora te hagan trampa, aunque ahora te humillen, aunque ahora te sometan, aunque ahora te encadenen, aunque ahora te escupan, aunque ahora te pisoteen, ya vendrá el día de la gran liberación, en el cual Dios hará relucir tu nombre. Por eso podemos terminar esta mañana diciendo con Víctor Heredia: todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, porque Dios es el que tiene la última palabra, porque Dios está en control, porque eso que te oprime no durará toda la vida. El gran imperio de Babilonia se terminó, pues todo lo que te esté causando presión
opresión se terminará y será pisoteado, porque Dios hará justicia sobre sus hijos. Ay, perdónenme, estoy emocionado, hermanos. Pero es que estoy sintiendo esto que sale, bebé. Y sabes que ya no te sentirás solo. Y termino con este versículo 1 nada más. Capítulo 51. Versículo número, bueno, el 50. Dice que Dios te va a perdonar. Si quieren vamos al capítulo número 50, versículo 20. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada. ¿Y qué pasará con la maldad? ¿No están leyendo conmigo en el 20? Dice: la maldad será buscada. ¿Y qué? Y no aparecerá. Miren, hermanos, ¿saben por qué Israel fue al cautiverio? Por haber pecado y haber dado la espalda a Dios. Pero aquí dice que la maldad será buscada y no será encontrada. Muchas de las cosas y cautiverios que nosotros vivimos es por nuestra mala cabeza, por nuestro pecado, por nuestra concupiscencia y todo lo demás. Pero Dios es un Dios tan perdonador que cuando nos haga salir del cautiverio, dice que la maldad será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá no se hallarán. ¿Por qué no se hallarán y por qué no los encontrarán? Porque perdonaré a los que me hubieren dejado, dice el Señor. Aleluya. ¿Están acá, santos? Agarre esa palabra para usted, hermanito. No, que no venga el diablo a quererle decir: vos por tu pecado. Nada. El Dios de los cielos es redentor. Versículo número 34. Dice la escritura: el redentor de ellos, su redentor, es fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, Él será tu abogado, que va a defenderte y va a abogar por tu causa, para hacer progresar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Él es fuerte, es tu abogado y es tu redentor, es tu Goel. ¿Están aquí, santos? 51:5. Porque Israel y Judá, porque usted, hermano, póngale su nombre ahí, Israel y Judá, no ha enviudado de su Dios. Usted no está viudo, su Dios no ha muerto. Sí, Él murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y está vivo hoy entre nosotros. Israel y Judá no ha enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque la tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Usted no es viudo, usted no es desamparado, porque tiene a su Dios. Usted no es huérfano, porque Jehová es su papá. Porque la palabra que dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Están conmigo, santos? Él es su pastor y nada le faltará. Él es su marido. Escuchen esto, mujeres que no tienen marido. Capítulo número 40 y algo de Isaías, no me acuerdo, pero es el 54, versículo 5. Dice la palabra: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Digan amén las mujeres. Esas son las que no tienen marido. ¿Me entiende? Tu mujer es el Señor Jehová. Te puede dejar tu mujer, te puede dejar tu marido, pero ahí la escritura, el libro santo, esas letras sagradas dicen que Jehová, tu marido, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Él pelea tus batallas. El tiempo del cautiverio, el tiempo del dolor, de la nostalgia, el tiempo de la tristeza, del llanto, del lamento, el tiempo en el cual tú ya no cantabas, llegará a su fin.
Y este es el tiempo de Dios, porque los pensamientos de Dios son de paz, de bien para nosotros. Hermanos lindos, no durará para siempre tu opresión. Ese es el mensaje de esta mañana.